escuelas nuevas. Mi equipo está conformado por Jari Salamanca, Juliana Cifuentes y mi nombre es Yurani Muñoz. Les damos la bienvenida, espero lo disfruten y puedan aprender mucho de este programa o de este modelo pedagógico que se está implementando en Colombia, un movimiento en la historia de la educación. Este programa es uno de los 3 mayores logros del país y es importante destacar cómo este programa puede beneficiar a miles de niños en instituciones rurales de todo Colombia. Bienvenidos. Este tema Escuelas Nuevas abarca los siguientes subtemas, que es historia, quiénes lo crearon, principios, qué se entiende por escuelas nuevas, autores que respaldan este modelo, la implementación que hay acerca del tema, características, cómo se evalúa, por qué es importante, retos y beneficios, y guía del estudiante. Pero también estaremos hablando acerca de dónde pueden encontrar toda la información acerca de este modelo. Como docentes en formación necesitamos un amplio conocimiento acerca de este modelo y el Ministerio de Educación Nacional nos ofrece la oportunidad de conocer dichas investigaciones. Entonces vamos a profundizar en eso. Bienvenidos. ¿Qué es Escuela Nueva? Es un modelo educativo que nos permite ofrecer primaria básica completa en escuelas multigrado con 1 o 2 docentes. Aquí nos integran de manera sistémica estrategias curriculares, comunitarias, de capacitación y de seguimiento, donde se promueve el aprendizaje activo, participativo y cooperativo. También se fortalece la relación entre la escuela y la comunidad. ¿Quién creó la Escuela Nueva? Se creó por Victoria Colbert y Oscar Mogollón para Colombia en la década de 1970. Fue pensada para atender de modo uniforme a la población rural que históricamente ha sido marginalizada y atacada por diferentes frentes. Los principios de este modelo es el respeto por la individualidad del estudiante, la educación como una actividad funcional social, el aprendizaje a través de experiencias directas y la consideración de las diferencias individuales. ¿Qué se entiende por escuela nueva? Es un modelo escolarizado de educación formal con respuestas al multigrado rural y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos de las escuelas urbano-marginales. Las escuelas nuevas rurales en Colombia están transformando la educación en el campo. El contexto de la educación rural en el país ha sido históricamente desafiante. Los objetivos de estas escuelas incluyen mejorar el acceso y la calidad educativa. Se emplea una metodología activa que involucra a los estudiantes en su aprendizaje. Los beneficios para la comunidad y los estudiantes son significativos y duraderos. Sin embargo, enfrentan desafíos como la falta de recursos y capacitación. Existen historias de éxito que inspiran a otros estudiantes en estas comunidades. El impacto en el desarrollo rural es notable, promoviendo el crecimiento local. Iniciativas gubernamentales están apoyando la sostenibilidad de estas escuelas. En conclusión, el futuro de la educación rural es prometedor y lleno de oportunidades. Bueno, después de ver la importancia, algunas características, los beneficios, los desafíos de este modelo, vamos a ingresar al siguiente tema, que sería las guías del estudiante. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Cómo podemos encontrarla? Para adquirir esta información también tenemos diferentes medios que son proporcionados desde los entes gubernamentales que se están encargando de potenciar este modelo pedagógico. Y adicional vamos a estarles enseñando cómo se implementa este modelo. ¿A partir de qué? De esa investigación. ¿Y quién nos lo brinda? El gobierno. Entonces estén muy atentos. Profe Yura, ¿y cómo podemos acceder a esta información? ¿Cómo podemos saber dónde adquirirla? ¿Y cuáles serían entonces los medios para que un docente de formación pueda aprender cómo funciona este modelo pedagógico? Tengo esta pregunta. Claro que sí, Gabino, te estaré respondiendo esa y muchas más preguntas. ¿Y dónde pueden encontrar esta información? Vamos, acérquese. Primero,
Damos clic y nos lleva directamente a la página del gobierno del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, en esta página vamos a encontrar la información de Escuela Nueva. Les estaré mostrando cómo es que aquí se encuentra dividida la información para que nos quede más claro de qué se trata este modelo. Primero ingresan pues con una breve introducción de qué es como este modelo, que como ustedes ya saben, por lo dicho anteriormente, pues es un modelo escolarizado de educación formal con respuestas a multigrado en zonas del país rurales y pues trata como de incluir orígenes culturales y edades, más que todo en lo rural. Aquí pues nos dicen que este modelo permite ofrecer 5 grados de la básica primaria con calidad en escuelas multigrado, con 1, 2 o hasta 3 maestros. Aquí también nos están informando qué población tiene la escuela nueva, que son los niños y niñas, qué edades, de 7 a 12 años, los niveles educativos que son educación básica primaria, la información pues como básica del modelo y nos cuenta pues un poquito que es como una educación formal con respuesta a esos multigrados. También nos cuentan o nos hacen una breve descripción acerca del modelo y que busca pues como ofrecer esa primaria completa a los niños y a las niñas de las zonas rurales del país y pues integra también muchas estrategias curriculares y capacitaciones de docentes, gestión administrativa y participación comunitaria. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ver las guías del estudiante. Primero, está dividido por áreas o asignaturas de cada materia que vamos a ver en estas escuelas. Pero también se encuentra dividido en los grados, de primero a quinto. Vamos a encontrar primeramente las áreas como tal y vamos a encontrar en orden grado primero, grado segundo, grado tercero, grado cuarto y grado quinto. Voy a hacerles una pequeña introducción a cada grado. Por ejemplo, matemáticas en grado primero, vamos a encontrarlas de la siguiente forma. Como ustedes van a observar, está en un PDF y así se encuentran todas esas guías de los estudiantes para saber más o menos qué contenidos vamos a encontrar o se van a estar estudiando en esta asignatura. Como pueden ver, está distribuido siempre pues, por el Ministerio de Educación Nacional, están las respectivas investigaciones, vamos a ver a Alejo y a Mariana que son pues como los guías, vamos a ver unidades, vamos a ver varios tipos de guía, por ejemplo guía A, guía B, guía C, guía D y así sucesivamente, porque pues me imagino que son varios tomos de acuerdo a que cada año se está tratando de mejorar o de hacerle mejoras a estos tomos. Entonces, como ven, el contenido hagamos cuentas con números menores para contar, hagamos cuentas en dibujar palotes y puntos, ¿cierto? Como ven, juguemos con las formas. Y esos serían pues como los contenidos que encontramos para primero. Hagamos cuentas, está bien distribuido de lo que se tiene que hacer. También vamos a encontrar actividades para pues como complementar. Entonces, aquí está cómo se complementa cada actividad. Están pues como las fichas, las guías. También pues como que encontramos cómo se conectan y cómo lo podemos trabajar con los niños, cómo les podemos enseñar, dibujar los puntos y escribir los números y sus nombres. Y así sucesivamente, así están conformadas la mayoría de las guías. Vamos a ver una de segundo, de matemáticas, para que nos quede un poco más claro, para que vean pues como que hay un cambio de contenido y un cambio pues como a los tomos. Entonces ingresamos como a matemáticas de segundo, vamos a encontrar otra vez pues como todo lo del gobierno del ministerio, está todavía Alejo y Mariana, aquí pues también se trabaja por unidades y por guías. Y pues sus contenidos son aprendamos otras escrituras para calcular sumas y restas, ya entramos a ver sumas y restas, conozcamos otra forma de representar los números y sumemos, comparemos otras formas de calcular estas y resolvamos problemas que exigen pues como esa repetición, figuras planas, medidas de longitud y así sucesivamente. Unidad 1, están pues como las guías, los estándares que se tienen, las competencias y pues aquí encontramos una guía de cómo se estaría trabajando estas fichas. Comparen sus procedimientos y respuestas. Y así se estaría trabajando con el grado segundo. Ahora vamos a tratar de mirar uno del grado tercero. Entonces el grado tercero también tiene un tomo totalmente diferente para que se pueda notar que hay un trabajo y una investigación fuerte acerca de cómo potenciar esos aprendizajes en los niños y en las niñas y que estén también como nivelados con los chicos de la ciudad y que no exista pues como una brecha o una diferencia entre el conocimiento que ellos tienen. Encontramos lo mismo, cartilla número para el grado tercero, el Ministerio de Educación, encontramos a Alejo y Mariana, también se trabaja por guías. Los contenidos de tercero serían entonces aprendamos algunos trucos para calcular, calculemos sumas y restas, como hacen los adultos, estimemos el resultado de adiciones y sustracciones, la operación de multiplicación, otros sistemas de ubicación, algo sobre clasificación, arreglos y conteo,
como pueden ver, entonces entra de nuevo todo lo que tiene que ver con los estándares o con las guías y las competencias que esperamos. Y vuelve y se ve cómo hay un trabajo de fichas y cómo podemos irle enseñando a los niños todo este tema de sumas, restas, conteo. Y pues que ellos puedan hacer el cálculo de esos resultados de esas operaciones. Y igual se trabaja de la misma forma en todos estos tomos. Cuando entramos de nuevo al grado cuarto, vamos a encontrar mucha similitud en los tomos. Lo importante es que hay como una organización en toda esta información y también se organiza qué contenidos se van a distribuir curricularmente a este tipo de escuela nueva. También van a tener unos aprendizajes significativos, van a estar constantemente regulados por el Ministerio de Educación. Ellos se van a encargar pues como de toda esta distribución y material de información para que los niños puedan acceder a ella. Encontramos de nuevo al Ministerio, a Alejo y a Mariana, se trabaja por guías, los contenidos del cuarto grado. Matemáticas sería pues como avancemos en el conocimiento de las estructuras, conozcamos los números más allá del 1.000.000, calculemos multiplicaciones y divisiones más rápido, aprendamos trucos de las tablas de multiplicar, usemos el abaco para calcular multiplicaciones y divisiones, las relaciones multiplicativas y fraccionarios, profundicemos sobre algunas propiedades de las figuras y empezamos de nuevo con esta unidad, competencias, estándares, y así empieza también pues como esta guía, para que ellos puedan hacer pues como todo lo de numeración, para que puedan hacer los cálculos que necesiten pues como descubrir y así sucesivamente vamos a estar encontrando el tomo de cuarto. El tomo de quinto también va a estar consolidado por la misma información. Lo que ellos buscan es que esta información no sea cualquiera, sino que sea la precisa, que ellos puedan aprender, que se puedan formar y que se les brinde las mismas capacidades que se les brindan pues como a los chicos de la ciudad, y también buscan garantizar que esta información pues sí llegue de una forma concreta, precisa, y que siempre esté pues como regida por un currículo y esté regida por los diferentes entes encargados. Aquí está matemática de quinto, se encuentra ministerio, también está por guías, se encuentra pues como que se parecen mucho estos tomos, pero sus contenidos son totalmente diferentes. En quinto vemos nuevamente cómo varían las magnitudes, comparemos la concentración de mezclas, utilicemos máquinas compuestas, aprendamos algo más sobre máquinas, aprendamos algo más de fracciones, máquinas y fracciones equivalentes, practiquemos las fracciones como razones, y empieza pues como toda esta unidad. También tiene pues como unas guías de competencia, unas guías y unos estándares de calidad que pues el ministerio pretende lograr. Ya se ve como también hay estas fichas donde se les va preguntando pues como a los niños, se les va explicando, se les va ayudando como a darle solución a estas guías, lo que permite pues como esa flexibilidad en el salón de que los docentes estén en el salón explicándole diferentes temas a los chicos, como pueden ver. Listo. Ese sería como todo el recorrido, porque pues recuerden que cada área tiene sus tomos. Por ejemplo, matemáticas, adicional tiene tomo 2, segundo también tiene tomo 2, tercero tiene tomo 2, grado cuarto tiene tomo 2 y grado quinto tiene hasta 3 tomos. Lo mismo pasaría entonces con lenguaje, que tiene pues como sus fichas en primer grado, tiene 3 tomos, y así vamos encontrando, por ejemplo, ciencias sociales, vemos que también tiene pues como sus 3 tomos, hasta sus 4 tomos, en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ciencias naturales, y así estaría pues como complementado o estaría distribuida toda la información o la guía para los estudiantes. Espero pues puedan aprender bastante de esta información y siempre utilicen medios seguros para llegar a este tipo de información, y nada más seguro que los que se dedican a hacer este tipo de investigaciones como el responsable encargado aquí en Colombia de formar y capacitar o instruir a los estudiantes. Y bueno, espero que el Ministerio de Educación siga actualizando sus páginas, porque pues aquí pueden encontrar todo tipo de información y más si les interesa esto. ¡Chao, chao! Para complementar lo dicho anteriormente, vamos a observar las guías del docente. Listo. Vamos a encontrar en las guías del docente primero un manual de implementación del grado transición y del grado primero. Vamos a encontrar también orientaciones pedagógicas del grado segundo al grado quinto, primer tomo. Y luego vamos a encontrar orientaciones pedagógicas de grado segundo a grado quinto, segundo tomo. Entonces, vamos a empezar a explicar en qué consiste el manual de implementación del grado transición y del grado primero. En estos tomos vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con escuela nueva y cómo se implementa esa escuela nueva como tal, en generalidades y orientaciones pedagógicas para transición y para el grado primero. Bueno,
modelo escuela nueva, la evaluación se entiende como una actividad formativa o de seguimiento. Por lo tanto, estaremos viendo en la guía del docente cómo se evalúan a los niños y niñas en el modelo pedagógico de escuela nueva y los diferentes actores que participan en esta evaluación, como por ejemplo el Ministerio de Educación Nacional. Realiza de los educadores en el aula debe centrarse en los sucesos de cada día, observando y buscando la información para establecer cómo están aprendiendo los estudiantes, qué necesitan aprender, dónde es necesario, dónde se refuerzan, conciliando esos conceptos y los procesos, entre otros, para contribuir o formarlos como seres competentes. De acuerdo con el decreto 1290 del 2009, uno de los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes es la identificación de sus características personales, algo como cualitativamente, para poder valorar sus avances. Este es un cambio radical, como una actividad para emitir un juicio sobre el estudiante, que muchas veces se convierte en un mecanismo para sancionar, o jerarcar, o controlar y excluir. Entonces el enfoque es distinto. Pretenden que la evaluación se valore, se motive y informe un oriente a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje. Continuamos con los principios orientadores sobre la didáctica, que consiste en reconocer el desarrollo cognitivo que se genera desde las múltiples perspectivas de acuerdo con el niño personal del aprendizaje. El enfoque pedagógico asumido. La evaluación utiliza 3 acciones, que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, para formar que el estudiante entienda que con la evaluación no se trata de realizar actividades para salir de paso, sino que es una posibilidad con la que se puede ir identificando los conceptos que está construyendo. Según este tomo, nos indica que la evaluación desde transición a quinto de primaria es igual. Se reconoce la evaluación como el proceso continuo, una evaluación continua, en la cual se identifican varios momentos. El primero está relacionado con reconocer qué es lo que tiene el estudiante. Luego de comprender cómo funciona la evaluación en la escuela nueva, vamos a continuar en este manual de cumplimentación y vamos a seguir explicando cómo está distribuida esta tabla de contenidos y como ven está entonces el gobierno estudiantil, ellos también lo poseen, y también se encuentra la comunidad debido a su vital importancia para todo este ambiente de aprendizaje y para el apoyo de los niños y las niñas. En la segunda parte encontraremos las orientaciones pedagógicas para la transición y primer grado. ¿Qué pasa? En el segundo toma, que se encuentran las orientaciones pedagógicas del segundo a quinto, también vamos a encontrar la misma información distribuida de forma más complementaria a dichos grados, a grado segundo, tercero, cuarto, quinto. Aquí vamos a encontrar en el capítulo 1 que hay una lengua escrita en los grados de transición y primero de escuela nueva, donde se encuentran unos fundamentos conceptuales y didácticos. También vamos a encontrar materiales educativos para el lenguaje, las referencias bibliográficas. El capítulo 2, que sería pues como la matemática en los grados de transición y primero de escuela nueva, fundamentos conceptuales y didácticos, materiales educativos para las matemáticas y las referencias pues, bibliográficas. En el capítulo 3 encontramos ciencias naturales y la educación ambiental en los grados de transición y primero de escuela nueva. Y allí, como ven, están los fundamentos conceptuales y didácticos, los materiales educativos para ciencias naturales y educación ambiental, las referencias bibliográficas. Encontramos ciencias sociales en los grados de transición primero de escuela nueva
donde pues nos hablan nuevamente de qué es ese modelo, cómo está dirigido, a quién está dirigido. También nos cuenta que surgió en Colombia hace aproximadamente 35 años y desde entonces pues como que ha sido enriquecido por equipos de educadores y que se han integrado pues con muchas propuestas teóricas desde una pedagogía activa con aprendizajes de evidencias y prácticas como tal en el aula. También pues como nos hacen un conteo de cómo está actualmente Colombia, que existen más o menos 25.303 establecimientos educativos, que se están implementando pues escuela nueva y que pues con una matrícula de 812.580 estudiantes más o menos en el 2010. Y pues que el Ministerio de Educación Nacional se lleva la tarea de cualificar todas estas guías y hacer como unos marcos referentes de calidad, unos lineamientos curriculares, unos estándares básicos de competencias, unas orientaciones pedagógicas con el decreto 1290 del 2009 para apoyar estos óptimos procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Y pues aquí están todas estas guías. Las diseñó pues como con un énfasis especial en el desarrollo de las competencias. Allí están todas esas orientaciones. Como pueden ver, encontramos varios tomos, está la introducción, están los antecedentes, que habla pues como que de la década de los 50 se generaron políticas para una educación pública en el país y querían hacer una oferta dirigida al sector rural porque pues era muy mínimo y era muy difícil el acceso en ese entonces y no se adaptaban las características y necesidades de esta población. Nos cuenta pues qué pasan en 1976 con esas experiencias y cómo se organizan Colombia para identificar esos logros y esas limitaciones, para observar las necesidades básicas de las comunidades. Todo el tiempo nos están contando qué es o cómo se trabaja esta escuela nueva, que son con guías o fichas y por medio pues, de eso los niños desarrollan procesos de aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, también habla pues como que el docente tenía una responsabilidad en el aprendizaje, con 3, 4, 5 grupos de niños de diferentes grados de la básica primaria, entonces no contaba con el suficiente tiempo para elaborar tantas guías, entonces el programa de escuela nueva hizo estas cartillas formadas por unidades y por guías para contribuir o mejorar la calidad de la educación y aliviar pues, al docente la carga de trabajo y el gasto económico que representaba la elaboración de estas guías. Comienza en los años 80 el ministerio pues como a hacer ese impulso, a hacer todas las acciones y listo, nos va contando pues como todos esos impulsos, nos cuenta que es la escuela nueva, nos cuenta también la transición de primer grado en la escuela nueva y así sucesivamente nos va contando todo lo que tiene que ver con la escuela nueva, cuál es la nueva versión, porque pues obviamente se hizo una actualización en el modelo, se realizaron pues como marcos de diferentes, con referentes de calidad y lineamientos pues curriculares, estándares básicos de competencia, orientaciones educativas y pedagógicas, nuevamente para ir haciendo esas actualizaciones y así sucesivamente nos muestran para transición qué materiales necesitamos y así sucesivamente. Como pueden ver, hay unas guías para grado primero, grado segundo, grado tercero, grado cuarto, grado quinto. Y aquí encontramos todo para el docente, también encontramos cómo puede hacer este proceso. Y así, vamos, tiene 212 páginas y nos vuelven a reiterar los principios pedagógicos, todo lo que tiene que ver con la experiencia de los niños, las actividades y bueno, vamos a ver. Encontrando actividades lúdicas, adaptabilidad, vamos encontrando ambientes de aprendizaje en que estamos y así. Aquí vamos a encontrar todo tipo de material para que los docentes se puedan formar y se puedan apoyar en estas cartillas. Ahora, lo mismo pasaría con las orientaciones pedagógicas de
desde las páginas o desde lugares que sean verificados o que sea verificable esta información. Damos por terminado el tema de Escuela Nueva y agradecemos mucho que estén tan atentos y tan comprometidos con la observación de este video. ¡Chao, chao!